Shalom Haverim, yo soy Bereshit 2. Hoy vamos a hablar de una hipotética situación que, aunque ya sabemos que no ocurrió, sería muy agradable que pudiéramos considerar que si tan solo hubiera ocurrido que el rey Saúl se hubiese arrepentido. Pero para entrar en contexto, recuerden el video de la semana anterior de Jonatán, el primer valiente del reino de Israel, quien con su fe había logrado atacar a los filisteos, y estos, ahora sorprendidos por un joven valiente israelita, se verían obligados a retroceder. Y es que solo ese joven había acabado con toda la guarnición que ellos tenían en Micmas, dejando en el camino cadáveres de soldados que se suponía estaban en posición ventajosa, tanto en número como en situación y posición, pero que habían sido incapaces ante la espada del príncipe de Israel. Y ante esa situación comenzaremos este video. Y es que después de la señal de Jonatán para atacar Micmas, ahora del lado del campamento filisteo, el temor se apoderaba de los que guiaban o comandaban el ejército, que anteriormente se burlaban provocando a los israelitas, a los pocos israelitas valientes que salieran de sus cavernas, y ahora sus burlas cambiaban por lamentos y con temor de que lo peor estaba por ocurrir. Y es que en el campamento filisteo se encontraba en una posición en la que si Israel deseaba atacarlos, estos debían de atravesar el peñasco, ya sea subirlo, como había hecho Jonatán, o descender a través del desfiladero, y al hacer eso, ellos desde arriba fácilmente los podrían dominar. Pero ahora algo asombroso estaba por ocurrir. Pero entremos en el contexto de que ya Saúl había dado la orden y él mismo había ofrecido el sacrificio, que después en ese momento llegaría el propio profeta Samuel y le diría que ese acto ahora condicionaba la continuidad de su reino. Pero donde hay fe, Yahvé respalda esa fe, y lo que le faltó la fe del lado de Saúl, encontró fe en su hijo Jonatán, y sería Yahvé el que le daría la victoria a Israel, donde las probabilidades en número eran mínimas, pero para Yahvé, como vimos que dijo Jonatán, él puede salvar con pocos o con muchos. De repente comienza a temblar dentro del campamento filisteo, el cual estaba cerca del peñasco, cuando de repente la tierra comienza a abrirse y los filisteos despavoridos comienzan a caer y a sucumbir dentro de la tierra misma. Esto provocaría aún más pánico del que los centinelas ya les habían advertido cuando Jonatán ya estaba próximo a atacar ya no la guarnición, sino que ahora el propio campamento de ellos. Mientras que del lado de Israel comenzaban a observar lo que ocurría al otro lado del campamento, es decir, el campamento enemigo. Y es que para poder ofrecer el sacrificio, Saúl le había pedido a este sacerdote, que no es cualquier sacerdote. Este sacerdote observa sin siquiera tener en cuenta que más adelante estaría frente a la presencia del rey Saúl, y este sería su último encuentro. Pero mientras tanto, ambos observan cómo la mano poderosa de Yahvé está haciendo estragos en el campamento filisteo ante la
impresión de ellos al ver que hasta ahora nadie de su diezmado ejército había hecho algo, pero que cosas sobrenaturales estaban ocurriendo. Y quien lo entendería sería el propio sacerdote Ahimelech. Y es que si en la Biblia leemos, también era llamado Ahimaas. Pero ambos sabemos que tanto, ya sea que se llamara Ahimelech o Ahimaas, era hijo de Ahitob, y este a su vez era hijo de Icabod, y este a su vez era hijo de Finés, y este era o había sido hijo de el sacerdote Elí. Él reconocería que era la mano de Dios, que a pesar de la imprudencia del rey, Yahvé estaba haciendo proezas por su pueblo. Y así como Ahimelech contemplaba esto, así también Abner, general del ejército, y junto al resto del ejército miraban ante sus propios ojos como una potencial ventaja ahora se abría paso hacia ellos, y al ver que el campamento filisteo se había derrumbado, ahora sí, el propio rey Saúl daría la orden para acabar con todos los filisteos y no dejar que estos escaparan. Y claro, después de ver que un israelita había acabado con su guarnición y que ahora el Dios de los hebreos, sí, ese Dios del que sus antepasados les habían contado, que había hecho proezas contra ellos, pero que ellos se habían empeñado y se habían ensañado una vez más contra ese pueblo, ahora no solo provocaba un terremoto, sino que ahora estaban a merced de ser perseguidos por todo el ejército israelita. Y estos, por supuesto, aprovecharían que los filisteos estaban diezmados y los masacrarían. Y esto provocaría que Saúl, al ver todo esto, se daría cuenta que Yahvé había hecho todo esto para salvar a su pueblo, y era un mensaje que él debía de interpretar a pesar de lo que antes de esta batalla había dicho Samuel. Pero Saúl recapacitaría y entonces buscaría a Samuel y le diría que él quería expresar, no sabía cómo, no sabía con qué palabras, pero que él definitivamente reconocía que si no fuera por Yahvé, él no tenía nada que hacer, no tenía nada que ofrecerle al pueblo de Israel siendo rey. Y un Samuel sonriente le diría estas palabras: Saúl, quiero contarte una historia que hasta ahora tú no has escuchado de nadie, pero que es tan real como tan real es que tú estés frente a mí y yo esté frente a ti. Saúl, en mi juventud yo conocí a tu abuelo Abiel, y lo conocí en un momento de angustia y de desesperación, así como en este momento tú, Saúl, pasaste por un momento de desesperación y en la que no sabías a quién pedirle ayuda. Tu abuelo Abiel resultó siendo comandante del ejército de Israel, y en ese momento habíamos perdido un ejército 20 años atrás. No teníamos en realidad ninguna esperanza para contener el enorme ejército filisteo. Ya habíamos perdido 2 batallas por hacer lo que nuestro corazón nos dictaba, en vez de consultar a la voz de Yahvé y en vez de sujetarnos a lo que Él quería hacer.
Y junto con tu padre con tu padre Kis y con tu tío Ner, veíamos cómo el ejército nos iba a encimar. Estábamos en Gilgal y teníamos que hacer algo para poder contener o todos íbamos a morir. Y tu abuelo, junto a tu padre y tu tío, valientemente reunieron a los pocos hombres de Israel que estaban dispuestos a defender nuestro país, nuestra patria. Antes de eso, tu abuelo, como líder de Israel, había acercado al pueblo a Yahvé, reconociendo que todos esos 20 años no habían hecho nada más que seguir apartándose de Yahvé, pero que ahora ponían toda su esperanza en él, y me habían pedido a mí, Samuel, que yo no cesara de orar a Yahvé por ellos. Y esto es muy parecido, Saúl, a esta misión que yo te había encomendado. Yo no podía luchar, no tenía experiencia en batallas. Pocos de los soldados de Israel, de los pocos, muy pocos, en realidad tenían esa habilidad. Pero habíamos recobrado y habíamos reconocido que sin Yahvé no podíamos hacer nada. Yo podía hacer mi parte, que era orar a Yahvé y pedir que nos librara de mano de los filisteos. Y fue así como le había dado instrucciones a tu abuelo Abiel y sobre todo a tu tío Ner, que por si no lo sabías, él era uno de los excelentes arqueros que Israel tenía, a pesar de no tener ejército y a pesar de no ser soldados, como el día de hoy tú estás teniendo a tu disponibilidad. Ellos esperarían la señal que yo les daría, no para atacar, sino para ver cómo Yahvé, con su mano poderosa, nos salvaría. Y en el momento en que Yahvé aceptó el sacrificio que había hecho, habiendo orado y pidiéndole que guardara y salvara a Israel, de repente, Saúl, ¿qué crees que pasó? Bueno, déjame terminar, Saúl. No, esa vez no tembló la tierra, pero esa vez los cielos se ennegrecieron y el propio Yahvé lanzó rayos contra los filisteos, y estos que venían a atacarnos y a encerrarnos hacia atrás, de repente caían uno a uno, y es que cada rayo que caía sobre ellos, los pocos filisteos que eran inteligentes comenzaban a retroceder. Otros más testarudos, como en realidad ese pueblo es, intentaron desafiar al poder de Yahvé y solo encontraron la muerte. Y cuando finalmente el ejército filisteo había sido neutralizado por la mano de Yahvé, ¿quién que tu abuelo Abiel, valiente, exclamó guiando al ejército diciendo: espada por el Señor, espada por Israel? Y fue así como los filisteos, que tenían un inmenso ejército, ahora comenzaban a huir delante de nuestro pueblo. Y ahí iban al frente tu abuelo Abiel, tu padre Kis, tu tío Ner. Y al ser ellos excelentes flecheros, lanzaban sus flechas contra los filisteos, y estos caían por miles. Y es que cada vez que los israelitas avanzaban, encontraban cuerpos, miles de filisteos, clavados con sus lanzas y las flechas que les habíamos disparado, clavados en el suelo. Otros se miraba que estaban chamuscados, porque no había sido otro que el propio Yahvé, el que con su mano poderosa nos había salvado. Y esa victoria
la habíamos logrado y ese fue el fin del dominio de los filisteos que habían ejercido. Anteriormente Sansón había logrado contenerlos. Yahvé lo había utilizado a él, pero con esta batalla, al regresar los soldados, al regresar tu familia sana y salva, yo como juez consolidado sabía que Yahvé había escuchado nuestra oración y gritos esta vez de júbilo, gritos de victoria se escuchaban ahora en el campamento. Te dije Gilgal, ¿verdad, Saúl? Sí, no fue Gilgal, era Mizpah. Entonces desde Mizpah había yo hecho el sacrificio y ahora el victorioso ejército de Israel regresaban a Mizpah porque habían perseguido a los filisteos hasta sus ciudades. Y es que con esa victoria también nosotros habíamos recobrado las ciudades que ellos habían tomado de nosotros durante esos 40 años en los que habían ejercido dominio sobre nosotros. Y quiero destacarte que si alguien había sido valiente, fue tu padre Quis. Pero, Samuel, en realidad mi padre Quis poco me había hablado de esto. A lo mejor quizás él intentó hablarme, pero debo admitir que yo no lo quise escuchar. Y ahora me dices que mi padre y mi tío Ner, al no tener soldados Israel, eran enviados por mi abuelo Abiel a hacer la guardia en Gibeá y también a ser los mensajeros que avisaran a las otras ciudades israelitas, alertando de posibles ataques filisteos, y también cuando había que hacer cambios de turno para estar custodiando las guarniciones israelitas. Así es, Saúl. Realmente, si tú no lo sabías, hoy lo sabes. Tu padre, tu tío, tu abuelo han sido héroes de Israel. Esto del reinado, el pueblo olvidó eso. Pero yo te lo cuento, porque tú debes saber, Saúl, que también, así como está la ayuda de Yahvé, así también necesitas de rodearte gente que te pueda ayudar. No que te manden, pero debes de aprovechar, porque ¿cuánto nos admiramos de lo que Yahvé hizo con Moisés y Aarón? ¿Cuánto nos admiramos de lo que Yahvé hizo con Gedeón? De lo que Yahvé hizo con Josué, incluso de lo que Yahvé hizo con Sansón. Pero Saúl, tú tienes en tu familia ejemplos de cómo Yahvé salvó a Israel. Y hoy que tú vienes con un corazón aceptando que te equivocaste, pues ahora tienes los ejemplos. Habla con tu padre Quis, habla con tu padre, con tu tío Ner, y ellos te van a contar esto. Quizás tuvo que pasar esto en que fallaras para que pudieras abrir los ojos y darle valor a lo verdadero y único. Primero, la fe. Segundo, que tienes en tu familia héroes que no por su mano, a pesar de sus habilidades, sino que por la mano de Yahvé salvaron a Israel. Y recuerda, Samuel, lo que yo te dije, Saúl, lo que yo te dije que Yahvé te había escogido no por tus fortalezas, sino por tus debilidades. Por causa de ellas es que Él te elegía como rey de Israel. Bueno, pero ¿quiénes más ayudaron a mi familia? Y así fue como Saúl escucharía de propia boca de Samuel que alguien llamado Obed había sido también la mano derecha de su abuelo Abiel. Y de esta forma, Saúl reconocería
a los hijos, a los nietos de este Obed, que serían 3 hijos de Yesé que estaban al servicio de su ejército. Y de esta forma, él agradecería lo que su abuelo, que ya no existía, había hecho por su familia. Y de esta forma también, Saúl recobraría la buena comunicación con Kis, su padre, y ahora sabía que su padre había luchado por su pueblo y que tenía mucho que aprender tanto de su padre como de su tío Ner. Y al ver esto y al ver las palabras de Saúl, el propio Samuel sonreiría y él mismo sentiría como que la juventud le regresaría, porque para él las imágenes de cómo Yahvé había salvado a Israel en Ebenezer serían imágenes que ahora, después de esto, le podía transmitir a Saúl, y que ahora Saúl y solo Saúl podían ahora usar esto a su favor ante la nueva oportunidad que Yahvé le estaría dando. Y bueno, sabemos que esta historia no ocurrió, pero ¿te imaginas si así hubiera ocurrido? ¿Te imaginas si después de ver la salvación de Yahvé, a pesar de haber fallado, te imaginas que el rey Saúl se hubiese arrepentido? Todos somos seres humanos, y ni aún el mejor está exento a no equivocarse. Y Saúl, al arrepentirse, habría recibido una nueva oportunidad, y quizás la historia habría hecho que tanto David como Saúl hubiesen de convivir sin la rivalidad que sabemos y que encontramos en la Biblia que terminó siendo. Pero dime, ¿qué te parece? ¿Te gustaría esta parte de la historia? ¿Te gustó si realmente saber cómo Saúl, a través de haberse equivocado y haberse arrepentido, descubriría que su familia mucho tenía a Israel que agradecerles, a pesar de no ser reyes, a pesar de no haber sido jueces? Pero déjamelos en los comentarios, quiero leerte y quiero que sepas que este video, el propósito es que te veas a ti, veas en qué no has fallado y que reconozcas que sin Yahvé no puedes tener éxito, hagas lo que hagas. Y si quieres saber de este y otros personajes, no olvides suscribirte a este canal haciendo clic al botón de suscribirme para que obtengas todas las noticias, activando la campanita de notificaciones. Pero también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, en la página de Bereshit 2, la única página de Facebook donde aparece nuestro nombre escrito en hebreo. Pero si no te basta con eso, también puedes seguirme en mi Instagram personal, pcontreras82. Y recuerden, Javerim, Shema Yisrael, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Hasta aquí las palabras de Bereshit 2 y Laila Tov.